Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te habla tu hermano y servidor Daniel Cáliz del Ministerio Católico Anahuín. Hoy, viernes de la semana 12ª del tiempo ordinario, vamos a reflexionar en el Evangelio que nos propone la liturgia para la Sagrada Eucaristía de hoy, que está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 4. Y aquí vamos a ver que hay ciertos elementos que son de vital importancia para todos los bautizados, para todos los cristianos, mis queridos hermanos. Y pues, sin más ni menos, vamos a subir aquí un poquito, que ya lo había bajado y ahora lo necesito subir. Siempre son detalles que uno se le pasan. Bien, sin más ni menos, vamos a proclamar este evangelio y vamos a realizar esta reflexión, mis queridos hermanos. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una multitud. De pronto se acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes sanarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole: Sí quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, bien, siempre que el Señor estaba en esos momentos de oración, de ese sumergimiento, estaba sumergido en ese amor, ¿verdad? En esa conversación amorosa con el Padre, con el Abba, pues por alguna razón u otra, muchas de estas ocasiones, pues la gente como que era, por decirlo así, un imán, un magnet, ¿verdad? De esos que tienen a veces los niños, pero uno grande, imagínate uno así, uno bien grande. Entonces, pues nos dice el texto que lo iba siguiendo una multitud. Aquí vemos un detalle bien importante. Primero, la gente estaba sedienta. La gente lo seguía porque la gente estaba sedienta. ¿Ok? Necesitaba de esa presencia, necesitaba de esa sanación, como vemos en el caso del leproso. Y la gente estaba ahí buscándolo porque necesitaba. Y vemos aquí la oración del leproso, muy sencilla, pero a la vez con una profundidad y una significación muy grande, ¿verdad? Nos dice: Señor, si quieres, ¿verdad? Y bueno, Señor, si, como tú lo puedes, pero que si tú lo quieres, si es tu voluntad. Y esa es la palabra clave aquí. Si es tu voluntad, puedes curarme, ¿verdad? Y vemos como Jesús extendió su mano, ¿verdad? Jesús extendió su mano, lo tocó, diciéndole: Sí quiero, queda curado. Vamos a detenernos aquí en unos puntos bien importantes. El Señor conocía muy bien la ley
mosaica, la ley que se estableció con Moisés, ¿verdad? Pero entonces, una de esas leyes que él le recriminaba tanto a los fariseos y el pueblo de Israel, los líderes religiosos lo criticaban, ¿verdad? A la persona con lepra, de acuerdo a la ley, no se le podía tocar. Esa era la ley de Moisés que establecía. Pero por encima de la ley, por eso recordemos que las partes en el Evangelio que los fariseos, los escribas, los líderes religiosos criticaban a Jesús porque hacía algo en el sábado. Vamos a poner ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, el Señor le decía, recuerden que el sábado, el Shabbat, fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y aquí podríamos sacar esa misma conclusión, mis queridos hermanos. La ley fue hecha para el hombre, no el hombre para la ley, ¿verdad? Y aquí tenemos que sumergir e ir reflexionando. Eso es un punto para reflexionar, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y nos dice, sigue diciendo el texto, inmediatamente quedó limpio de la lepra. Entonces, miren aquí, Jesús le dice, no vayas a contarle a nadie, que no se lo digas a nadie, es un secreto. Pero, según establece la ley de Moisés, dice, pero ve ahora y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Bien, primero vemos que lo tocó, que no se supone que lo tocara, pero ahora vemos cómo él mismo, cómo el Señor, vemos cómo el Señor le dice, ve y preséntate ante el sacerdote y lleva la ofrenda requerida por Moisés para probar tu curación. El Señor no quería que la noticia se regara, pero sí el Señor quería que esa ley se cumpliera para la gloria de Dios. Vemos cómo primero, ¿verdad?, desobedece, ¿verdad?, porque no se supone que tocara al leproso. Los leprosos, de hecho, los leprosos vivían aparte, fuera de la comunidad. Y la gente le llevaba comida y se la bajaba en un balde, un envase, y se la bajaban. Y ahí, ¿verdad?, siempre habían los anahuín, esos pobres del Señor que se dedicaban a llevar la caridad fraterna y ayudaban a estos hermanos, ¿verdad? Entonces, usted y yo, mis queridos hermanos, usted y yo, ¿verdad? Permisito con el agua, que sí. Usted y yo estamos llamados hoy a la reflexión, ¿verdad? Esa confianza del leproso, esa confianza. Usted y yo llegamos ante el Señor, Señor, aquí estoy, pero con una confianza, hermanos, pero a la misma vez con humildad, ¿verdad? Porque el Señor, sí, hay que llegar con confianza, pero recordemos que estamos llegando al Señor de señores, al Dios de Dios, el Dios verdadero, del Dios verdadero, engendrado, no creado, ¿verdad? Que es el Rey de Reyes, ni más ni menos, ¿ok? Entonces, llegamos nosotros, cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, incluyéndome a mí, llegamos ante el Señor, ¿verdad?, con esa confianza, pero a la misma vez con esa humildad, hermanos, ¿verdad? Entonces, cumplimos, ¿verdad? Porque a veces pensamos, no, la ley ya está obsoleta. No, ¿verdad? Que en el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, o sea, lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, que se estuvo leyendo desde hace unas semanas atrás,
estuvo leyendo durante los días. Hay algunas reflexiones que yo estuve realizando sobre el capítulo 5, ¿verdad?, del Evangelio de San Mateo, que se conoce como el Sermón de la Montaña. Entonces, Jesús ahí, en ese Sermón de la Montaña, le dice a los discípulos: no crean que yo he venido a abolir la ley y los profetas, ¿verdad?, sino que a darle la plenitud, ¿verdad? El Señor viene a dar, y por eso tenemos la carta magna del cristiano, que son las bienaventuranzas. Que las bienaventuranzas, si nos fijamos, es cumplir con esa ley, pero no entendiéndola desde la concepción de la ley, de la mera ley, sino con el amor. Recordemos que el primer mandamiento nos pide amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Entonces, aquí ya el Señor, que ya había pasado las bienaventuranzas y ahora está tocando se me fue de momento, pero eso pasa, ¿verdad? Esta narración, ¿verdad?, del leproso. ¿Cuán provecho usted y yo le tenemos que sacar a este evangelio, mis queridos hermanos? Yo voy a dejar la información del evangelio también. Si puedo, primeramente Dios, voy a tratar de hacer una reflexión de la lectura que nos trae la liturgia de las horas, ¿verdad?, del evangelio de una de las cartas de San Pablo, una lectura de San Pablo, que es una lectura bien profunda. Es cortita, pero miren, el rollo que le podemos sacar, el provecho que le podemos sacar es más grande y más inmenso que las aguas de los océanos, mis queridos hermanos. Pues bien, hasta aquí vamos a llegar. Primeramente Dios, gracias a Dios, le pedimos, mis queridos hermanos, que se suscriban a nuestro canal en YouTube, el Ministerio Católico Anahuín. La palabra Anahuín, ya lo dije otras veces, significa los pobres de Yahvé. Y yo les pido, mis queridos hermanos, que vayamos creando esa comunidad Anahuín y que vayamos, ¿verdad?, que me dejen saber qué esa palabra de Dios le inspira en su corazón. Déjenoslo saber, porque eso es muy bueno, porque también yo aprendo de eso, hermanos. Aquí estamos para aprender uno de los otros. No, yo estoy aquí frente a la cámara, pero yo me pongo, primeramente Dios, me pongo a leer todo eso, ¿verdad? Entonces, también nos pueden buscar en las redes sociales. Vamos a dejar toda la información ahí. Así que, mis queridos hermanos, primeramente Dios, será hasta la próxima. Si puedo, como dije, voy a grabar esa reflexión corta. No quiero extenderme. Hoy he tratado también de que sea corta. Sobre el texto de San Pablo que nos trae la oración de los laudes, la oración de la mañana de la liturgia de las horas de hoy viernes, ¿verdad? Y no se me olvidó mencionarlo hoy, ¿verdad? No, mentira. Viernes de la 12ª semana. Este es hoy viernes de la 12ª semana del tiempo ordinario. Así que, como ya dije, primeramente Dios, será hasta la próxima, mis queridos hermanos. Y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.